Bienvenidos a su canal preferido, Grace TV. Es para nosotros un privilegio una vez más dirigirnos a ustedes. Mi nombre es Juan Eli Hernández y estamos para examinar una vez más otro tema de esta serie que hemos considerado Génesis, los misterios revelados desde el principio. Vamos a ver enseñanzas, estamos extrayendo enseñanzas desde el mismo Génesis 1.1. No hemos terminado Génesis 1.1, apenas comenzamos. Vienen varios otros temas que vamos a explorar, pero ahorita estamos hablando acerca del Dios creador. Nos quedamos el tema anterior donde hablamos del Dios de Abraham, el Dios de la gloria de Abraham, que era Cristo. Ahora vamos a ver cómo el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre es el mismo gran yo soy, Yahvé o Yahweh. El Jehová del Antiguo Testamento, como nosotros lo traducimos en el lenguaje español. Vamos a retomar la historia que estábamos, en la cual nos quedamos en el capítulo 8 del libro de Juan. Pero antes que nada vamos a invocar la presencia de nuestro Dios una vez más y vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu amor, por tus bendiciones, por tu Espíritu, porque Cristo Jesús todavía sigue intercediendo, mediando en favor de nosotros. Y tu palabra nos enseña que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, que es un hombre como nosotros, pero por supuesto con un cuerpo ya glorificado. Te agradecemos, Señor, porque en Él tenemos perdón, porque en Él tenemos todas las promesas aseguradas. En Él podemos nosotros recibir la plenitud de tu Espíritu y por eso te pedimos, te rogamos, te clamamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que more en nosotros, que nos enseñe, que nos guíe tu palabra y como tu palabra nos enseña, que todos serán enseñados por Jehová, que sea tu Espíritu, el Jehová Espíritu Santo, el que nos enseñe en esta mañana o en esta tarde, dependiendo la hora en la cual nuestros hermanos nos hemos congregado a escuchar tu santa palabra. Permite, oh Dios, que tu palabra sea comprensible, que podamos entender nosotros el lenguaje con el cual Cristo nos habla y que no seamos duros de servir como fueron nuestros padres, nuestros antepasados, que no creyeron en las enseñanzas que Cristo les dio. Danos pues, Señor, la instrucción, danos la salud física, mental y espiritual para que podamos, Señor, glorificar tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Nos quedamos en el estudio de San Juan capítulo 8. Vamos a retomar el versículo 41, donde los fariseos tuvieron esta pequeña discusión con Cristo, estando en la fiesta de las cabañas, en esa última fiesta de otoño en la cual Jesús participó en esta tierra. Estando en el templo, él tuvo esta conversación con los fariseos y retomando el versículo 41 donde nos quedamos, dice ahí, vosotros hacéis, les dijo Cristo a los fariseos, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron los fariseos a Cristo, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Así hablaban ellos. Entonces Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Escuchen lo que dice. Aquí viene esta parte bien importante que entendamos y ahora vamos a entender el por qué es que quisieron matar a Cristo en esta ocasión. Porque Cristo claramente les estaba declarando a ellos de una manera, en segunda persona, de una manera clara en que Él era el Dios Jehová, el Dios de los padres. Y dice el versículo 42. Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. Y ahora les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Esa era la pregunta grande. Y para muchos todavía no pueden entender el lenguaje de Cristo.
Para muchos no pueden entender todavía, escuchar todavía la palabra de Cristo. Algunos dicen, no, eso del Antiguo Testamento no lo escuchamos porque ya no es para nosotros. Otros dicen, el Nuevo Testamento ya no es para nosotros. Los judíos dicen, el Nuevo Testamento no es para nosotros. Y los gentiles dicen, o los cristianos, entre comillas, decían algunos, porque no todos, nosotros recibimos la palabra como es verdaderamente, como Cristo le enseñó, palabra de Dios desde el principio hasta el fin. Y sabemos de que todo lo que Dios ha hablado desde el mismo principio, desde la misma creación, que el que habló y dijo en el principio sea la luz y fue la luz, era Cristo mismo. Y Cristo es la luz que resplandeció en este mundo en ese primer día, segundo día y tercer día. Ahora bien, esperamos en el Señor que cada uno de los que estamos escuchando hoy esta palabra, este mensaje, podamos entender el lenguaje de Cristo. Un lenguaje en el cual Él no busca exaltación propia, y eso es lo que muchos no entienden. Ahora dice el versículo 44, ahora le responde a los judíos que lo estaban acusando de ser hijo de fornicación. Ahora les dice Él, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Un poco duro les habló. Y le dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque lo querían matar, por supuesto, y Él sabía lo que tenían en su corazón. Y Él dice, Él, Satanás, el diablo, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, cuando aquí dice, bien importante esto, dice que vuestro padre, dice que vosotros, les dice Él, sois hijos de vuestro padre el diablo. Pero miren lo que dice después. Él ha sido homicida desde el principio. Pregunto ahora de qué está hablando aquí. ¿Cuál fue el primero que murió? ¿A quién se le quitó la vida? ¿Quién fue ese? Todos conocemos que el primer mártir, al primero que se le quitó la vida fue a Abel. Pero en este versículo dice que a pesar de que Caín le mató, Caín estaba siendo utilizado por del diablo. Fue el diablo el que instigó odio a su propio hermano para quitarle la vida. Vamos a ver un tema también de Génesis, donde vamos a hablar del conflicto entre dos simientes. Así como Caín mató a Abel, de igual manera, en el tiempo final, cristianos estarán instigando a los grandes de la tierra, a los poderosos de la tierra, para quitarle la vida a los verdaderos cristianos que creen en la palabra de Dios tal y como es. Los que obedezcan la palabra de Dios serán perseguidos por sus propios hermanos. Viene un tema de eso, nomás lo menciono, para que puedan tomar aquí esta declaración de Cristo, que Él dice que Satanás, el diablo, es el primer gran homicida, y a quien le dio muerte fue a Abel, el primer hijo fiel a Dios. Ahora, sigue diciendo, y ese hijo, Abel, era una figura de Cristo, por supuesto. Ahora dice el versículo 44, ya vimos que Satanás, el diablo, es mentiroso y es el padre de la mentira, por lo cual nosotros debemos de aprender a hablar verdad, como Cristo. Y por eso dice el versículo 45, Cristo dijo, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Por qué no le creían a Cristo? Dice que no le creían porque decía Él la verdad. Si Él hubiera dicho mentira, todo el mundo le hubiese creído. Y eso es una enfermedad, ese es un cáncer que hay en los seres humanos. A los que dicen la mentira, a los que los engañan con una falsa esperanza, a eso sí, todo el mundo les cree. Pero a los que dicen la verdad, a esos, como Cristo, no le creen. Y es parte de la incredulidad que el mismo Satanás, el mismo diablo, siembra en el corazón de los hombres.
Por eso es que debemos de estar amistados con Dios. Porque si no estamos amistados con Dios, si no escuchamos la palabra de Dios, no podemos nosotros escuchar la voz de Dios. El diablo va a poner enemistad contra la verdad. Vamos a aborrecer la verdad. La única manera de amar la verdad es si amamos a Cristo, amamos su palabra desde el principio hasta el fin. Ahí es donde podemos tener la seguridad de que vamos a amar a Cristo. Versículo 46. Ahora Jesús les hace una pregunta. Y esta pregunta nadie se la responde. Él les hace esta pregunta maravillosa. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y por supuesto, ¿no? Cuando Él les pregunta, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Él se ha de haber quedado un buen tiempo esperando la respuesta. Y como nadie le contestó, finalmente Él dice, pues si digo la verdad y ninguno de ustedes me expone el pecado, la mentira, ¿por qué entonces ustedes no me creen? Ese es el desafío. Si Cristo ha dicho la verdad y toda la palabra de Dios es la verdad de Cristo mismo, ¿por qué muchos hombres hoy no creen esta palabra de Cristo? Bueno, igual como en el tiempo los fariseos, ahora en nuestro tiempo hay muchos que tampoco creen en la verdad, tal y como Cristo la da. Pero yo oro al Señor para que los que ahora estamos escuchando esta palabra, creamos en esa verdad. Y la verdad es todo lo que Cristo ha declarado desde el principio. Ahora dice el versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. En otras palabras, si yo soy de Dios, voy a escuchar la palabra de Dios. Si usted, mi hermano, es de Dios, debería de escuchar la palabra. Y si usted no escucha la palabra desde el principio, pues tiene un problema, y es que Satanás, el diablo, le ha puesto enemistad contra la verdad. Y necesitamos orar, porque la única manera de alcanzar el cielo, el reino de Dios, es si amamos la verdad. Y la verdad es Cristo, la verdad es toda su palabra. Ahora, sigue diciendo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron a Cristo, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Aquí acusan a Cristo de tener demonio otra vez más. Ya antes lo habían hecho los mismos fariseos. En Mateo está ese registro. Ahora mire lo que dice después, versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ya leímos eso, 48, 49 ahora, 49. Entonces le respondió Jesús y les dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Ahora, ¿por qué les dice Cristo vosotros me deshonráis? La razón por la cual dice Cristo vosotros me deshonráis es porque el Dios a quien ellos creían que estaban sirviendo, al Dios del Antiguo Testamento, era Cristo mismo. Fue Cristo quien habló a Moisés. Fue de Cristo de quien escribió Moisés. Fue de Cristo de quien escribieron todos los profetas, incluyendo, fue Cristo el que se le apareció a Abraham, ya lo leímos eso. Ahora miren lo que dice después, versículo 50, y esto está muy bueno. Miren lo que dice acá, y espero que entendamos esto nosotros hoy. Dice así, pero yo, dice Cristo, no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. ¿Quién es ese otro que busca la gloria de Cristo y juzga? Es juez también. ¿Quién será? Pues no puede estar hablando de ningún otro ser más que del Padre y del Dios a quien Cristo les estaba hablando. Quiere decir que el Padre, lo que el Padre busca es la gloria de Cristo.
Lo que el Padre anhela es que sus criaturas glorifiquemos al Hijo. Y por el otro lado, el Hijo lo que busca es que glorifiquemos al Padre. Miren qué interesante. Ninguno de ellos busca gloria para sí. Por un lado, Cristo busca gloria para el Padre. Y por el otro lado, el Padre busca gloria para el Hijo. Por eso es que Él dijo, quien no sirve al Hijo, no sirve al Padre. Y quien dice servir al Padre, que también sirva al Hijo por igual. Porque son igual. Hay una completa igualdad. Miren qué interesante, el Padre no se glorifica a sí mismo, no busca la gloria para sí mismo. El Padre busca la gloria del Hijo, busca exaltar al Hijo, busca engrandecer al Hijo, busca que ese Hijo sea conocido cada vez más plenamente. Por eso es que uno de los nombres de Jesús, que tiene que ver con el gran yo soy, el tema de ahora, ese gran yo soy, Yahweh, además de que significa el que es eternamente, también viene de una palabra, de una raíz que viene de Yahvá, y Yahvá significa el que se da a conocer poco a poco, el que extiende el conocimiento de sí mismo, el que se revela continuamente y cada vez mayor. Y eso es lo que hizo Cristo, eso es lo que hizo el Jehová del Antiguo Testamento, que es el mismo Cristo, revelarse continuamente a través de uno y de otro y de otro y de otro, siervo de Dios a través de todas las edades, hasta cuando Él viene en persona y Él se manifiesta plenamente lo que Él realmente era. Lo único que como Él hablaba, no buscando gloria para sí, los judíos, los fariseos no le entendieron. Ahora, porque ellos tenían una idea equivocada de que el Dios del Antiguo Testamento era uno solo. No creían que Cristo era, o el Hijo estaba en igualdad con el Padre. Ahora dice el versículo 51, les explica otra vez Jesús. De cierto os digo. En otras palabras, en verdad, yo les estoy diciendo esto. Que el que guarda mi palabra, escuchen bien, ahora le dice el que guarda mi palabra, pero ya desde antes les había dicho que la palabra de él era la que había dado desde el principio. ¿Sí? Lo que él había dicho desde el principio, esa es la palabra que él esperaba que Cristo esperaba que guardaran. Por eso es que dijo en el versículo 49, al final, él dijo, y vosotros me deshonráis. ¿Por qué? Porque al Dios que ellos profesaban servir era al Cristo mismo y ellos no lo conocían. De igual manera como ahora muchos todavía no le conocen. Volviendo al versículo 51, dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y aquí se puso ya la cosa más seria con los judíos. Miren lo que le dicen entonces los judíos. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Versículo 53, miren lo que entendieron estos fariseos. Entonces le preguntaron, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Ellos estaban entendiendo en cierta manera qué es lo que les estaba diciendo Cristo. Y ahora le responde Cristo, le responde Jesús y les dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Miren que otra vez vuelve a repetir lo mismo del capítulo del versículo 49 y el versículo 50. Dice, mi Padre es el que me glorifica. Y dice, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Versículo 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Qué interesante.
sea, Cristo, y esto es lo que también hay algunos que confunden. Muchos piensan que Cristo no debía de guardar la ley de Dios porque Él es Dios. No, esto es lo bonito de Dios y de Cristo, que aunque Él es Dios, Él se somete a la misma ley que Él mismo ha establecido y que Él mismo es y obedece y se somete a ella en su plenitud. Por eso fue que Jesús le preguntó a los fariseos en esta ocasión, eso es lo que estaba en el versículo 46. Él les pregunta, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Ninguno pudo mostrarle a Cristo el pecado. Y entonces por eso es que al final les dice él, si yo les digo la verdad, entonces ¿por qué no me creen? O sea, nosotros tenemos que entender esto, que Cristo, a pesar de que Él es el Dios de gloria, de Abraham, de Isaac y todos los demás, Él se somete a la palabra misma de Él. Y para Él es un deleite guardar esa palabra. No porque sea de Él, sino que viene del Padre también, pero Él es la palabra. Él es la palabra de vida que nosotros también debemos de recibir. Y ahora dice el versículo 56. Y aquí viene lo más grandioso. Dice, entonces le dijeron los judíos, versículo 56. Abraham dice, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. O sea, y cuando aquí dice que Abraham vio el día, aquí se refiere a que Abraham recibió ciertas visiones de Cristo mismo, del mismo ángel de Jehová, o del mismo gran yo soy, o de el Elión, o del Shaddai, diferentes nombres, o el Olam, de donde viene el ministerio con el cual somos hermanos, el ministerio Olam 7. Vamos a hablar de Olam 7 después, que es importante esa parte también, pero Olam, el Dios eterno que se le apareció o el Olam que se le apareció a Abraham, ese Dios eterno, es el mismo Cristo, el mismo yo soy. Ahora, escuchen lo que dice esta parte aquí. Dice que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver el día en que Cristo se manifestase. Y dice, y lo vio, y se gozó. Versículo 57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, ¿y has visto a Abraham? Y ahora Cristo les dice bien claramente, miren lo que les dice. Jesús les dijo, de cierto os digo. En otras palabras, en verdad y verdaderamente les estoy diciendo esto y no lo pueden negar. Antes que Abraham fuese, ¿qué nombre se dio ahí? Yo soy. Ahora, cuando él dice yo soy, ellos entendieron que se estaba dando el título del gran yo soy que se le apareció a Moisés. Por eso es que dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué hicieron los judíos? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo querían matar? Ahora sí, los judíos lo quisieron matar porque ellos entendían muy bien que les estaba declarando que Él era el gran yo soy. Y miren, a pesar de que aquí no hay alguna declaración, pero observen cuando ese gran yo soy se le apareció en la noche en que lo prendieron los alguaciles. Vayan al capítulo 18 del libro de Juan. Miren cuando Cristo le dijo a los guardias o a la compañía de soldados que fueron enviados a apresar a Cristo en el monte del Getsemaní. Eso está en el versículo 1 en delante del capítulo 18. Pero observen qué pasa con estos guardias cuando Él declara yo soy.
Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y de alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, mire, él sabía todo. Él es el como Dios es omnisapiente, él sabe todas las cosas. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo. Ahora les contesta a esa compañía de soldados y alguaciles y fariseos y sacerdotes que llegaron con él. Ahora les pregunta, ¿a quién buscáis? Y entonces le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús entonces les dijo, ¿qué le dijo? Yo soy. Observen lo que dice el versículo cuando él dijo eso, el versículo siguiente después de este. Dice, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Ahora observen la nota de la cual se ocupa de escribir Juan, versículo 6. Cuando él les dijo, cuando Cristo les dijo, yo soy, ¿qué pasó con toda la guardia y con toda la gente que llegaron a apresarlo? Dice ahí, retrocedieron y cayeron a tierra. Oiga, tremendo. El pronunciar el nombre yo soy estaba saliendo o fulgurando la gloria de ese gran yo soy. De tal manera que cuando él dice yo soy, ese Dios eterno que había en él o que estaba escondido en él, ahora ese Dios hace fulgurar gloria de tal manera que estos alguaciles, sacerdotes y todo esto, a pesar de que eran enemigos y querían matar a Cristo, cayeron a tierra. Y volvió pues, después de un rato probablemente, Jesús a preguntarle. Les pregunta otra vez, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Otra vez les vuelve a repetir. Y aquí no dice que cayeron, pero probablemente les ha de haber dado otro sacudión. Y les dice después, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y ahora miren lo que dice el versículo 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho. ¿Quién mismo? ¿Quién había dicho eso? De los que me diste, no perdí ninguno. Esto ya estaba dado. Esto ya estaba declarado de que de los que Dios le dio no se iba a perder uno solo, sino el hijo de perdición, por supuesto, ¿no? Ahora volviendo, aquí vemos que Cristo declara ser el gran yo soy. Y al declarar el gran yo soy, a pesar de que los enemigos querían apresarlo y matarlo, en ese momento todos cayeron de espalda. Si él no hubiese querido ser entregado, si él no hubiese tenido que cumplir con ese mandato, con esa encomienda de parte de Dios Padre y del Espíritu Santo de morir en favor de nosotros, jamás le hubiesen tocado hombre alguno. Pero para que se cumpliese la profecía que ya estaba dada en Abraham, que Jehová mismo se iba a proveer de cordero, es que ahora ese Jehová, que es Cristo mismo, viene a esta tierra. Quiero que vayamos y repasemos ese versículo en el libro de Génesis, volviendo al capítulo 22. En Génesis 22 se recuerdan que en respuesta
a Isaac, Abraham le responde en el versículo 8, Abraham le responde a Isaac cuando Isaac le pregunta que dónde estaba el cordero. Abraham le responde, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y por eso es que ya estaba dado que el Mesías se iba a proveer en el monte Moria, en el monte donde Cristo justamente murió, tal y como dice el versículo 14. Y dice que por esa razón, como Abraham entendió que allí en ese monte iba a morir el Hijo de Dios, por eso dice que le llamó al monte Jehová proveerá. Versículo 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, ¿cómo le llamó? Jehová proveerá, o Jehová se proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Quién? Jehová mismo de holocausto en favor del hijo de Abraham, que era Isaac. Y es el que se ofreció también en lugar nuestro. Ahora bien, habiendo visto esto, quisiera que vayamos a entender el tema que estamos estudiando. Cristo es el ángel de Jehová, ya lo vimos, ya lo confirmó el apóstol Pablo en Hebreos 6, ya lo confirmó también Esteban y lo confirmó Cristo mismo. Ahora vamos a ver a la experiencia que tuvo, ahora sí, Moisés. Pero antes de ir al capítulo 3, donde habla de la zarza, vamos a ir al capítulo 6. Miren lo que dice el capítulo 6 de Éxodo. Esta parte es bien importante. Versículo 1 y 2. Jehová le respondió a Moisés y le dijo, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, al pueblo, por supuesto, a su pueblo, y con mano fuerte los echará de su tierra. Versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, miren lo que le dijo aquí, yo soy Jehová. ¿Cómo le dijo? Yo soy Jehová. Pero esta parte es bien importante, versículo 3. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Escuchen, dice que el nombre de Jehová no lo conoció Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ahora, ¿por qué está en Génesis? La razón por la cual está en Génesis es porque el Génesis lo escribe Moisés, no lo escribió Abraham ni Adán, lo escribió Moisés, 2500 años después de la creación. Pero aquí claramente dice que en el nombre Yahvé o Yahweh o Jehová, Dios no se dio a conocer ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, sino a ellos se dio a conocer como el Dios omnipotente, que en el hebreo es el Shaddai. El Shaddai. Ese fue el nombre, esa fue la persona o el Dios con el cual se comunicaron Abraham, Isaac y Jacob. Ahora bien, a Moisés se le revela ahora como el Dios libertador, como el Dios redentor, ya ahora con el gran yo soy. Pero el Dios redentor tiene que ver con aquel Dios que se hace uno con nosotros, que se hace nuestro hermano, por supuesto, nuestro hermano mayor, que es uno de nosotros, uno de nuestra misma familia. Y por eso es que ahí aparece, miren lo que aparece en el versículo 4 en adelante, ahí habla de la redención que Dios iba a hacer por ellos. Dice el versículo 4, también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, dice, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, los estaban esclavizando y torturando y angustiando. Y dice, y me he acordado de mi pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que hizo con Abraham, por supuesto, Isaac y todos los demás. Por tanto, dice, le dice a Moisés, le dirás a los hijos de Israel, yo soy
Jehová, yo soy Yahweh, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Fíjense, lo primero que iba a hacer es sacarlos. Después, ¿qué iba a hacer? Los iba a librar. Después los iba a redimir. 3 palabras que son parecidas, pero no son exactamente lo mismo. Tienen que ver. Sacarlos significa que los iba a sacar, dice, de las tareas pesadas. Les iba a sacar de la esclavitud, de una servidumbre en la cual habían sido tomados por Faraón, por los egipcios. Y dice, yo los sacaré, y también dice, los libraré de su esclavitud, de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido. La palabra redimir tiene que ver con comprar, con pagar un precio que tiene que pagarlo uno igual, un familiar nuestro, un hermano nuestro. Y aquí está hablando que Cristo, el gran yo soy, iba a ser un hermano nuestro. Esto es lo que está mostrando aquí este pasaje, que iba a ser uno como nosotros, de nuestra misma familia. Por eso es que está el libro de Ruth, que es un libro que muestra al hijo de Judá como el redentor, de donde vino, por supuesto, donde vino Isaí, que fue el padre de David, y de otros, ¿no? Ahora, volviendo al versículo 6, dice, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré, versículo 7, por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Miren, aquí se revela una vez más, por primera vez se revela Jehová como el Dios de Israel. De igual manera, ese mismo Jehová se continuó revelando a través, desde ese tiempo en delante, desde el tiempo de Moisés en delante, a todos los profetas, hasta que vino el verdadero Jehová, y viene el verdadero Jehová y no lo reconocieron los judíos. Qué triste, qué chasco. Y qué vergüenza, ¿no? Todo por seguir ideas equivocadas, enseñanzas de hombres, y no seguir lo que la palabra de Dios enseñaba. Por eso falló el pueblo judío. Ahora, el desafío es para nosotros igual. Nosotros también, como gentiles, no hemos recibido la palabra como es, como Cristo mismo la dio. Hemos dividido a Cristo al dividir el antiguo para unos y el nuevo para otros, cuando el mismo Cristo fue el que dio ambos. Él es la palabra de vida. Volviendo al versículo 7, dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Mire, vuelve otra vez el Dios que nos saca. Igual como sacó a los egipcios, nos saca a nosotros del yugo, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás. Así como Cristo nos libertó al Israel antiguo, ¿sí?, de un faraón que era el torturador, un rey cruel. De igual manera Cristo nos liberta. El libro de Hebreos capítulo 2 enseña que Cristo nos liberta del diablo mismo y ha quitado la servidumbre que nosotros teníamos cuando aceptamos a Cristo, cuando creemos en Cristo, cuando confiamos en Cristo, cuando recibimos a Cristo como verdaderamente Él es el gran yo soy. Importante eso, porque es la única manera como nosotros podemos ser libertados y, como dijo Juan, ¿no?, poder ser libres. Esto es lo que nos quita nos da la libertad, ¿no?, de un verdadero hijo de Dios, de no estar esclavos otra vez por el pecado o de las mentiras de Satanás. Volviendo al versículo 8 ahora, termina jurando aquí ese mismo Dios, así como juró con Abraham, aquí termina jurando. Miren lo que dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, ¿sí?, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Ahí está, claramente muestra que ese mismo Jehová es el mismo yo soy y es el mismo Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios Shaddai. Por cierto,
el Dios omnipotente, ese título de Shaddai, donde más aparece y quien más lo utiliza es el libro de Job. En el libro de Job es donde aparece el Dios Shaddai, pero de las 50, parece que son 50 y algo de veces, les digo exactamente cuántas veces son, de todas las veces que aparece el Shaddai en la Biblia, en el libro de Job es donde él se da a conocer muchas más veces. Miren, la palabra el Shaddai, de donde viene el Todopoderoso o Omnipotente, aparece 48 veces en la Biblia. Y de las 48 veces que aparece, 31 veces es registrada en el libro de Job. Y Job es el hombre o el libro que nos muestra la enseñanza que recibieron los patriarcas, desde Adán hasta Abraham. Ellos fueron los que aprendieron directamente de la boca de Adán. Y estas instrucciones que aparecen en el libro de Job es para mostrarnos a nosotros, y eso nos confirma el hecho de que el libro de Job, de 48 veces que aparece la palabra Shaddai o el Dios Todopoderoso, en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, 31 veces es usada solamente en el libro de Job. En otras palabras, de 48 menos 31, solamente 17 veces es usado el nombre Shaddai en el resto de todo el Antiguo Testamento. Miren, interesante, más de la tercera parte. Ahora bien, volviendo ahora al capítulo 3 del libro de Éxodo, vamos a ver la otra parte que es bien iluminadora también. Ya vimos la evidencia por medio del Pablo, por medio de Cristo mismo y también por medio de Esteban en Hechos 7, donde todos ellos declaran que Cristo era el gran yo soy. Ahora vamos a ver otra evidencia. Ya vimos que en Éxodo capítulo 6, el Dios omnipotente se da a conocer con un nuevo nombre, Jehová, yo soy, a Moisés por primera vez. Eso es lo que dice, por primera vez. Y la razón, vuelvo a explicar, la razón por la cual aparece Jehová o Yahweh en todo Génesis, no es porque lo conocieron con el nombre de Yahweh, sino porque quien registra y escribe Yahweh, que él sabía muy bien, era Moisés, fue Moisés. Pero Moisés escribe Génesis 2500 años después de la creación. En otras palabras, alrededor de unos 400 años después de Abraham. Por eso es que él aparece el nombre Jehová, porque él entendía muy bien, Moisés entendía muy bien que era el mismo Jehová, el mismo Dios omnipotente, el mismo Dios altísimo, el mismo Dios eterno y el mismo Señor Jehová. Y muchos otros de los nombres de los cuales aparecen en el libro de Génesis y en el resto de la Biblia. Volviendo al capítulo 3, versículo 1 de Éxodo. Otra vez aquí se presenta a Cristo como el ángel de Jehová, igual como se le apareció a Abraham y a Abraham le juró. Ya lo vimos eso. Versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Mire cómo le llama el Horeb. El Horeb fue el monte donde Abraham ofreció a Isaac, el mismo monte. Entonces, versículo 2. Y se le apareció el ángel. Ahora aquí sí, mire, está correcto. Los traductores de la Biblia, de la Reina Valera, lo hicieron correctamente. Le ponen ángel con A mayúscula. ¿Por qué? Porque es el ángel Cristo. Es el ángel de Jehová, el Dios mismo. El Jehová mismo. Y le dice, se le apareció, dice el ángel de Jehová a Moisés en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego
y la zarza no se consumía. Viendo Jehová, miren, aquí está, viendo Jehová que Moisés iba a ver, donde él estaba en la zarza, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Quién estaba en medio de la zarza? Mire, por un lado dice que era Jehová y por el otro dice que era Dios también. Por supuesto, era el gran yo soy, Jehová, el ángel de Jehová, el mismo. Es el mismo ser, es el mismo Cristo, el mismo Hijo de Dios, desde el mismo principio, revelándose y hablando con todos los siervos que él eligió en sus tiempos. Y sigue diciendo, lo llamó Dios a Moisés de en medio de la zarza, que era quien estaba allí. Le dijo, Moisés, Moisés. Y entonces le responde Moisés, heme aquí. Y le dice ahora Jehová, ese Dios que estaba en la zarza, ese ángel de Jehová, le dice, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora, ¿por qué era tierra santa? Porque el santo de Dios estaba allí, amén. Esa es la razón. Y le dice ahora, miren cómo le dice ahora ese Dios, ese Jehová. Le explica ahora quién era él verdaderamente. Y le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. En otras palabras, en el hebreo dice, escondió su rostro, porque tuvo miedo de mirar ¿a quién? ¿A quién tuvo miedo de mirar? A Dios. Pero Jesús dijo que a Dios nadie le vio jamás, mostrando que el Dios que vio Moisés es ¿quién? Igual como lo dijo él mismo, el unigénito Hijo de Dios, Él es el que le ha dado a conocer. ¿Desde cuándo? Desde el principio, desde la eternidad. El Padre se ha dado a conocer a través del Hijo nada más. Por eso es que Él dijo, al Hijo nadie lo conoce, ni tampoco nadie conoce al Padre. El único que conoce al Padre es el Hijo. Y para que alguien conozca al Padre es necesario que conozca al Hijo. Y si nosotros no tenemos la disposición en conocer al Hijo como Él realmente se ha revelado, estamos muertos en pecados, como dijo, y moriremos en pecados. ¿Por qué? Porque no hemos creído en el testimonio que Él ha dado de sí mismo y le hacemos mentiroso a Dios. Porque el Padre ha dado testimonio, el Espíritu Santo también ha dado testimonio. Y si nosotros no creemos al testimonio de dos testigos, al Padre y al Hijo, entonces ¿en quién podemos creer? Nos convertimos en hijos del diablo y esclavos de la mentira. Por eso es importante de aprender a creer la palabra de Dios. Y ese es el desafío para nosotros. Creer en lo que Él ha dicho. Creer en lo que Él ha hablado desde el principio. Ahora sigue diciendo... Jehová le dice a Moisés, versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una buena y ancha tierra, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, que eran las seis naciones, que hay 6 de las 7 naciones que habían en Cananea, en Canaán. Ahora dice después, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. De igual manera Cristo, el Padre, le dijo a Cristo cuando llegó la hora de que Él viniera a este mundo como hombre. Igual le dijo el Padre a Cristo, ve, porque ya llegó el tiempo
de que vayas y liberes a mis hijos de la opresión del enemigo, Satanás mismo, el diablo, que nos oprimía a nosotros, pero ahora en Cristo hemos alcanzado libertad. Igual como los egipcios, igual como los israelitas fueron liberados de la opresión de los egipcios. Y dice el versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y entonces le respondió Dios, Jehová le respondió y le dice, que era el mismo ángel de Jehová. Y le dice, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayáis sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Otra vez, le mostró que la señal era de que iban a ir a servirle en el mismo monte, en el monte Sinaí, en el monte Horeb. Ahora dice el versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Le dice Moisés a Dios, que estaba siendo enviado a los israelitas. Ahora le responde Dios a Moisés y le dice, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, estoy leyendo el 15, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre. ¿Para cuánto? Para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Cuál es el nombre de él? Yo soy. Ese es el nombre de Jehová. Igual como Cristo se dio el nombre allá a los fariseos, el cual ellos no quisieron creer, pero miren, les dio tanta evidencia a Dios de que Él era el verdadero Dios Jehová, tanto que cayeron hasta de espaldas cuando fueron a apresarlo. Pero ni así pudieron entender que Él era el mismo yo soy. ¡Wow! ¡Qué mal tenemos nosotros los hombres cuando recibimos un engaño! No sé cuántos tal vez ahora tienen una idea equivocada de quién es el ángel de Jehová. Algunos dicen que es un Dios, como lo traducen algunas Biblias mal traducidas. Me refiero, y lo voy a decir en esta ocasión, me refiero a la Biblia del Nuevo Mundo, a la Biblia que usan los testigos de Jehová, donde por no reconocer quién es el verdadero gran yo soy, que es Cristo mismo, le escriben en Juan 1:1, hablando del verbo, le dicen que ellos escriben en su Biblia, era un Dios menor. Eso es contrario a la palabra de Dios, es contrario al reino de Cristo. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos a creer en la palabra, a creer en el gran yo soy, a creer en toda revelación que el Señor ha dado de sí mismo. Y aquí claramente hemos visto hasta hoy, porque vamos a dar más evidencia, hemos visto claramente que ese gran Dios soy, ese Dios omnipotente, todopoderoso que se le apareció a Abraham, es el mismo ángel de Jehová, pero que él, como no busca exaltación propia, esconde su gloria, no busca gloria para sí. Y eso es lo que muchos no entienden de la grandeza de Dios. Que el Señor nos dé un corazón humilde, manso, para recibir a ese gran yo soy, como verdaderamente es el Dios Todopoderoso. Que el Señor bendiga y que haga fructificar su palabra en cada corazón. Amén.